No empiecen a aplaudir. Bueno, arranco yo porque sé que si habla Sasa, después no me van a querer escuchar, van a querer escuchar todo lo que tenga para decir. Bueno, nada, quería contarles un poco lo que me pasa a mí cada vez que me invitan a una charla, porque tiene que ver con lo que estuve viviendo el día de ayer y hoy. Es que cuando me invitan, dicen, ¿querés estar en esta charla? Yo, sí, por supuesto. Y a medida que empiezan a pasar los días, me empiezo a arrepentir. Y digo, bueno, ¿yo por qué dije que quería estar en esa charla? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué voy a hablar yo? Si hay tanta gente que puede hablar mejor que yo de estos temas. Y el día antes entró así como un pánico total y absoluto, donde ya leí 3 o 4 libros sobre la temática, estuve hablando sola por la casa, haciendo reflexiones sobre el tema y no tengo idea de cómo arrancar. Cuando yo ayer estaba en ese momento, sentada delante de la compu, sin saber cómo iba a arrancar la charla, me escribe Sasa. Y me dice, ¿vos qué tenés pensado para la charla? Entonces yo le digo, no sé, hacer una línea histórica. Le empiezo a tirar cosas así como que eran más de lo que yo tenía pensado, pero no sabía qué decirle. Y me dice, ¿y si abrimos el micrófono y que la gente hable y haga preguntas y demás? Y yo, va, listo, cerramos ahí. Abramos el micrófono, yo cierro la compu, no hago nada más y listo, nos vemos mañana. Y bueno, nada, entonces quedamos como un poco, estuvimos charlando y estuvimos un poco de acuerdo en las posiciones que teníamos con respecto a esto. Y entonces yo muy generosa le digo, pero no, dale, hacé vos la línea histórica. Me dice, no, tomá la voz. Era así como un... Toma vos. Bueno, así que quedé yo con la línea histórica como para poder pensar esto. El flyer en un principio decía si podemos pensar en un futuro feminista y no binario y de golpe cambió abruptamente y pasó a decir, pero ¿acaso no estamos viviendo un presente feminista y no binario? Entonces yo digo, bueno, a ver, un poco para poder pensar el presente, tendríamos que tratar de ver cómo ha sido la línea histórica. También, díganme, si te cambian el título de la charla es difícil armarla, digamos. Futuro, presente. Mire la diseñadora. Bueno, entonces empecé a decir, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? La historia del feminismo. Y bueno, y me siento acá y hablo de esto y yo quisiera que cualquiera de ustedes estuviera acá y escucharles, que sé que tienen mucho para decir y tengo más que aprender de ustedes que lo que pueda decir, pero bueno, lo tomamos como un compartir y refrescar cosas que ya sabemos, que ya hemos vivenciado y que nos hacen bien escuchar, ¿no? Y bueno, arrancamos con la primera ola, el feminismo ilustrado, donde surge por allá por la Revolución Francesa, donde se empezaba a hablar de libertad, de igualdad, de fraternidad. Y las mujeres empezaban a debatir el tener un derecho de ciudadanía, que hasta el día de hoy seguimos reclamando. Cuando reclamamos por decidir sobre nuestros cuerpos, seguimos reclamando un derecho de ciudadanía que aún nos es negado a las personas con capacidad de gestar. Pero en ese momento no se hablaba de personas con capacidad de gestar, ni mucho menos, se hablaba de mujeres y hombres, ni siquiera varones. Y bueno, y las mujeres empezaban a reclamar esta igualdad, este derecho a educarse, a poder tener bienes, a poder decidir sobre sus vidas, y empezaron a laborar y a militar por la igualdad junto a los hombres de ese momento, en el momento de la revolución, y se encuentran con la gran sorpresa de que en el momento que se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, esos derechos eran específicamente para el hombre y para el ciudadano y no incluían a las mujeres. Entonces es como que ahí tenemos a Olympe de Gouges, nunca me sale el apellido, por suerte, que toma los derechos del hombre y del ciudadano y les cambia el género.
y lo que saca son los derechos de la mujer y la ciudadana, ¿no? Olympe es decapitada 2 años después de hacer esto en Francia. Pero bueno, esta cuestión de que creyeron que estaban incluidas las mujeres. Y cuando van a agarrar los derechos, la declaración de derechos que se había hecho, no solo no estaban incluidas, sino que era para una determinada cantidad de varones o de hombres, que era este hombre de clase media, heterosexual. Es decir, afuera quedaba un gran universo sin estar contenida en estos derechos. Y ese gran universo también se jerarquizó, también tomaba las prácticas patriarcales, donde también había una jerarquización. Es decir, se entrecruzaba la raza, la clase y otras cuestiones. En la segunda ola que tenemos las sufragistas que buscaban la obtención de derechos políticos y para la mujer, pero bueno, dentro del feminismo teníamos el feminismo de la igualdad y el de la diferencia. El feminismo de la igualdad decía tanto mujeres como varones tenemos derechos a las mismas cosas y planteaban el acceso de las mujeres a los lugares de decisión, a los lugares de poder, pero sin cambiar la estructura patriarcal que se proponía, esta visión androcéntrica de la forma de hacer política. Y el feminismo de la diferencia hacía más hincapié en las diferencias entre varones y mujeres, exaltaba la feminidad y entonces volvía a caer como en una cuestión sexista, con lo cual era como gatopardismo, se dice cambiar todo para no cambiar nada. En realidad, las dos posturas en su momento, digamos, y se siguen manteniendo con algunos cambios. Pero si buscamos cómo manejaron tanto el feminismo de la igualdad, el concepto de identidad, ambos partieron de la identidad de mujeres como aquello que lograba articularnos frente a un enemigo común, el patriarcado. Luego tenemos la tercera ola, el feminismo contemporáneo o radical, que exige la eliminación del patriarcado, es decir, se empieza a hablar de patriarcado, se empieza a hablar de género y otras cuestiones, y dice, el patriarcado es la raíz de la desigualdad, y entonces empieza a promover los derechos empiezan a exigir que se reconozcan los derechos que las mujeres tenemos sobre nuestros cuerpos. Ahí llega la noción de género, y con la noción de género tenemos esta frase de Simone de Beauvoir que dice, no me salen nunca los apellidos, gente, quiero que les diga, quiero que lo sepan. Todo lo que sea en otro idioma, podría decir Beauvoir y me sale bien. Simone lo que plantea es, no se nace mujer, se llega a serlo. Y ahí empieza toda una cuestión que podemos pensar. Digo, yo la primera vez que leí la frase no la entendí, digo, cómo no se nace mujer, se llega a serlo. Bueno, hoy en día, si queremos pensar al feminismo y a los feminismos, cómo están compuestos, quiénes somos los sujetes del feminismo, tenemos que entender que hay batallas que se dan en varios planos, pero un plano importante es el de lo discursivo. En este plano discursivo tenemos como dos categorías, ¿no? Yo le decía recién a Sasa, tenemos como dos categorías, varón-mujer, y esa categoría varón-mujer sustentan al binarismo y el binarismo lo que sustenta la heteronormatividad. Esta categoría varón-mujer son como cajitas donde nos van a meter ahí y nos meten incluso desde antes del nacimiento. Cuando una persona que está gestando va a hacerse una ecografía, lo más probable es que pregunte ¿qué es? ¿Es nena o es nene? Es decir, hay dos categorías, nena o nene, y todo lo que escapa a eso es problema, es error, es algo que tiende a ser normalizado. Hemos ido cambiando esas cosas de a poco y a través de las militancias, ¿no? Pero todas estas cuestiones nos han puesto en lugares complicados. Cuando nace un bebé que tiene un clítoris que mide por arriba de 3 milímetros y estamos en duda, o con un pene que mide por abajo de 8 milímetros, que esas eran las medidas que nombran en algunos libros, digo, están como en dudas. Entonces no es ni nena ni nene, bueno, hay un problema, hay que normalizar. Entonces, ver todas estas cuestiones, cómo se cargan, tienen una carga política y una carga de querer manejar determinadas cosas. El binarismo tiene una carga política, una carga donde nos quiere situar en determinados lugares. Y la heteronorma tiene una carga política. La heteronormatividad y el binarismo son los dos sistemas de opresión que más se militan y que milita toda la sociedad. Porque se milita desde el momento en que preguntas qué es,
un feto que tenés adentro del cuerpo cuando sos una persona gestante, hasta cuando vas al jardín y les dan distinto uniforme o les dan distintos juegos, o cuando en las familias agarran a una bebé nena, los juegos que les proponen son distintos a los de un bebé nene, digamos, ¿no? Yo tengo mellizas de 5 años y hace poquito hace un año nacieron un primo y una prima. La familia misma, la manera en que juega con ese nene que tiene 1 año es más brusca que la manera que juegan con mis hijas de 5. Entonces yo no lo había notado hasta que no nació este varón, pero digo, ¿cómo militamos ese binarismo y esa heteronormatividad aún sin saber que la estamos militando? Y en estas cuestiones del peso político de las palabras y de cómo las nombramos y cómo las decimos, más allá de la frase de Simón que decía que no se nace mujer, se llega a serlo, más o menos por la misma época, que es cuando, o unos años después, que es cuando empezamos a hablar de género, a tomar el género, a apropiarnos, a pensar que el género es una construcción y a separar el sexo del género, tenemos a Monique Wittig, ¿lo dije bien? Está perfecto. Muy bien. Que dice que las lesbianas no somos mujeres. Y es súper interesante lo que ella dice, porque cuando vemos la descripción de la palabra mujer, una lesbiana no encaja en esa descripción, porque no somos mujeres en el sentido de lo que se espera de una mujer. No somos mujeres ni políticamente, ni económicamente, ni culturalmente. Nos movemos de otra manera. Estamos desafiando de alguna manera los límites impuestos. Entonces ella también habla de que se puede ser lesbiana sexual o lesbiana política o se puede ser sexualmente lesbiana o políticamente lesbiana. Y a mí este concepto me interesa bastante. Bueno, no sé si lo pudieron leer. En este momento era el único concepto. Ella dice, lesbiana es el único concepto que conozco que está más allá de las categorías de sexo, mujer y hombre. Hoy hablamos de las personas no binarias también. Y dice, pues el sujeto designado lesbiano no es una mujer ni económicamente, ni políticamente, ni ideológicamente. Y cuando hablamos de esto de las mujeres sexualmente o políticas, no las mujeres, las lesbianas sexuales o políticas, a mí me interesa mucho tomarlo porque creo que es una batalla que se da desde lo discursivo también. Muchas veces los movimientos hemos tenido que tomar etiquetas para poder luchar por los derechos. Si no hubo en algún momento 2 varones o 2 mujeres que dijeran, me quiero casar, hoy no tendríamos el matrimonio igualitario porque los derechos no estaban dados fuera de la heterosexualidad. Entonces hubo que ponerse etiquetas para salir a luchar. También hubo que salir a decir determinadas cosas, como por ejemplo, no se dice elección sexual, se dice orientación sexual. Yo creo que eso también es un posicionamiento político. Y que está bien decirlo, porque si no, era como que nos condenaban a decir que, bueno, entonces lo podés cambiar, o entonces estás enfermo, o entonces determinadas cosas. Entonces era un lugar de lucha hablar de orientación sexual. Pero yo no quiero pensar que solamente soy lesbiana o estoy hablando acá como lesbiana porque no me queda otra opción en la vida. Yo no quiero pensar que soy lesbiana porque no me queda otra opción. Yo quiero elegir todos los días el ser lesbiana y yo quiero elegir todos los días lo que me gusta. Y el deseo también se construye. Y se construye culturalmente y políticamente. Porque es ese deseo el que hace que nos puedan manejar. Y que todo deseo que escape a esa construcción que le es servicial o funcional al patriarcado, tiene que ser castigado o normalizado, como se normaliza a las personas o como se intentaba normalizar a las personas intersex. Y con respecto a las personas intersex, también quiero mencionar que la militancia que hay de personas intersex es una militancia que ha surgido de haber sido ya víctimas de ablaciones, de mutilaciones y de dolores. Es decir, hoy ya estamos parados en otros lugares, en algunos lugares de la sociedad. Hace unos años leíamos que en Misiones había nacido un bebé intersex y que rápidamente quisieron operarlo y que todo un movimiento salió a evitar que operaran ese bebé. Entonces digo, eso es gracias a que hay mucha gente que ya sufrió esas mutilaciones y que nunca le preguntaron cómo se percibían, quiénes eran, qué querían de sus vidas, qué querían de sus cuerpos, qué querían de su sexualidad, qué esperaban para sí, sino que decidieron corregir, porque hay que corregir todo lo que escapa al sistema,
que no sea heteronormativo o patriarcal, que ese sufrimiento ha traído esas militancias. Entonces, digo, lo importante que es el lugar y los posicionamientos políticos, los posicionamientos, muchas veces necesitamos las etiquetas, pero también poder cargar de sentido las palabras y darle el sentido político que queremos darle y no tomar el sentido que nos viene dado. Entonces, vuelvo a la pregunta de si podemos pensar en un futuro feminista y no binario, o si acaso estamos viviendo un presente feminista y no binario. Y yo pienso que si lo vemos, que en el presente está presente el feminismo, porque hemos llevado los temas a las mesas, porque hoy estamos acá hablando de identidades, de sexualidades, porque estuvimos en la mesa de casi toda familia argentina llevando el tema del aborto, porque estamos luchando por la paridad, por un montón de cuestiones, pero si pensamos que seguimos muriendo una mujer víctima de femicidio cada 30 horas, o una trans víctima de travesticidio, o lesbianas víctimas de lesbicidios, que las personas con capacidad de gestar son obligadas a parir, que nos siguen violando, entonces digo, bueno, no, la verdad es que no estamos viviendo un presente feminista, porque un presente feminista sería un presente donde tengamos los mismos derechos, donde tengamos las mismas igualdades al caminar por la calle, las mismas oportunidades, y la verdad es que no se está dando. Y si vamos a hablar de si es no binario el presente que estamos viviendo, también creo que no lo es. Creo que se sigue castigando a las personas que escapan a la norma, creo que las leyes y las políticas públicas no nos están contemplando, creo que aún la ley de identidad de género no contempla a las personas que se autoperciben como no binarias, entonces creo que nos falta mucho, pero lo que me parece importante es que como movimiento sigamos estando en las calles para poder pensar en un futuro feminista y no binario, como pensaron cada una de las personas que vemos en la muestra de las revolucionistas que armaron estas genias que tenemos acá, y que podamos seguir adelante con eso. Entonces me parece que lo deseamos y que a lo mejor en nuestras vidas particulares podemos vivir a fondo el feminismo, pero creo que estamos viviendo en una época profundamente desigual y profundamente injusta. Entonces, digo, me encanta cuando nos juntamos, porque sentimos, como diría Adrienne Rich, que es un continuum lesbiano, que habla esto del continuum lesbiano, habla de esta cuestión donde las mujeres querían estar entre mujeres y hacer como un mundo ideal. Y hoy por hoy el feminismo se plantea desde varios lugares, ¿no? Porque hay varios feminismos. Pero tenemos un problema, que es que seguimos siendo biologicistas. ¿Y por qué digo esto? Porque el 8 de marzo hubo un grupo de feministas Radfen y las TERF que dijeron no queremos que las personas trans marchen con nosotras por una cuestión biologicista, y aún cuando estábamos de acuerdo con que marcharan, las que salimos a decir sí, tienen que marchar con nosotras, somos las mujeres cis que creemos que tenemos un lugar de normalidad o de decisión de quién tiene que marchar o no. Entonces digo, también tenemos que revisar esas cuestiones. En la ciudad donde yo vivo se había hecho un flyer que decía Paro Internacional de Mujeres. Y yo digo, paren, faltan lesbianas, bisexuales, trans, travestis, no binarias. Ah, pero no charlamos si iban a aparecer. Como si nosotras, las que nos coincide nuestro sexo biológico con la forma en que nos construimos, pudiéramos tener un lugar de decisión. Aun cuando decimos, sí, tienen que estar, ¿por qué creemos que tenemos ese poder de decidirlo? Entonces digo, también tenemos que pensar, si no tenemos una raíz biologicista, que hay que seguir deconstruyendo. Y en esto de pensar cómo seguir, me gustó esta frase para terminar, que a mí me genera más preguntas que respuestas, y creo que a Och Curiel también, que dice, ¿cuál es la estrategia más políticamente correcta que no me lleve a caer en esencialismos, que deconstruya roles y estereotipos, posiciones dicotómicas, binarias, impuestas por el patriarcado, y que al mismo tiempo no me haga perder ciertas categorías políticas muchas veces transgresoras y que contienen en sí mismos elementos de identidad? Creo que el camino es
poder seguir escuchándonos, viendo qué necesita la persona que estamos al lado, poder entender que el feminismo primero nació como un feminismo excluyente y a medida que fueron llegando las lesbianas, las afrodescendientes, las latinas, es decir, esto no está contemplando nuestras necesidades, se fue ampliando y creo que hoy tenemos que seguir ampliando los feminismos y deconstruirnos, pero teniendo en cuenta también que muchas veces hay que ser estratégicas y mantener algunas etiquetas para poder dar luchas, aunque no creamos del todo en esas etiquetas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. No tengo reloj, así que no sé de cuánto tiempo dispongo. Bueno, dale, porque apagué el celular y lo dejé por ahí. En primer lugar, agradecer la invitación y en segundo lugar, decir que, bueno, esto para mí también es una instancia de aprendizaje y de encuentro y lo celebro. Me parece que es súper constructivo en los tiempos que corren, tiempos en los que parecerían querer borrarnos la memoria, ¿no? Y no hablo solamente de la memoria del colectivo transfeminista, dentro de posición en la cual yo me reconozco como afín, sino que parecería existir una política de borramiento de toda nuestra memoria histórica. Me parece que está bueno tomar lo que dijo la compañera y poder hacer una recuperación de todas estas historias de lucha, porque si hoy también nos estamos planteando las cosas que nos estamos planteando, me parece que todo esto tiene que ver con años y años de lucha y por supuesto de vidas, ¿no? Nada más y nada menos que de vidas. Con respecto a lo que dijo la compañera, sí, rescatar. Fui anotando algunas cositas uy, sí, dale. Que me llamaron la atención, por ejemplo, esto del feminismo ilustrado y cómo supo dejar de lado a las comunidades afrodescendientes o a las mujeres afrodescendientes en su momento, ¿no? Y entonces me parece que es muy importante también recalcar esto de no hablar de un feminismo, sino quizás poner una S o de transfeminismos, como yo prefiero hablar, ¿no? Y esto porque si no parecería ser que la posición del saber, que en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, parecía que correspondía al universo de lo estrictamente masculino, se continúa como de una manera subyacente, ¿no? Colocando a ciertos cuerpos, a ciertas comunidades en una posición de privilegio y por lo tanto de autoridad epistemológica, que me parece que es lo que podríamos poner en duda, ¿no? Al respecto, Rosa Cobo tiene un texto de crítica al pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, donde ella comenta que por supuesto que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dejó a las mujeres por fuera de la declaración. Del vamos, parecería ser, las mujeres cis no eran sujetos de derecho. Bueno, de varones trans, de personas trans y de personas no binarias ni se hablaba en ese momento, pero sí esta situación de silenciamiento o de falta o de vacío legal me lleva a pensar en los criterios del derecho positivo, ¿no? que se iniciaron en el siglo XIX, o casualidad, el mismo siglo donde nace el psicoanálisis de la mano de Freud, donde donde surge también el término homosexual como opuesto binario y dicotómico al término heterosexual, y donde se empieza a establecer una sexualidad normalizada y una sexualidad anormalizada, ¿no? Uno de los preceptos del derecho positivo dice: todos somos iguales ante la ley, ¿no?
sin mencionar que el todos es un plural masculino que por supuesto deja por fuera a un montón de otras identidades. En el siglo XIX esto no se pensaba, pero sí me lleva al cuestionamiento de quiénes son esos todos, ¿no? Si desde la lógica rusoniana los derechos son del hombre y del ciudadano, nada más, y si nos vamos un poco para atrás, en la antigüedad clásica, mujeres, niños y esclavos no revestían la categoría de ciudadanía, o sea, los hombres de determinado estamento socioeconómico político eran los únicos considerados ciudadanos, los únicos también considerados como la autoridad epistemológica para producir el saber. Por lo tanto, poner en cuestionamiento este todos, ¿no? Somos iguales. Y otra vez, nuevamente, ¿no? Quizás yo no voy por las políticas de la igualdad, a mí me interesan más las políticas de la diferencia, porque me parece que en esa diferencia hay una potencia, ¿sí? Y es la potencia también de reconocer los puntos de fuga o las líneas de fuga, ¿no? En el sentido que da Deleuze en el texto, que es un dispositivo, ¿no? Y la posibilidad también de visibilizar a todas las personas que por un discurso arteramente patriarcal y arteramente binario y normalizante, ese discurso ha decidido que hemos quedado por fuera. Y por otro lado, pensar en esto del criterio de la ley, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Una ley que parecería ser universal, atemporal y ahistórica, del mismo modo que durante mucho tiempo el sintagma mujer fue considerado un sintagma universal, ahistórico y atemporal, como lo menciona Teresa de Lauretis en el ensayo de Tecnologías del Género, ¿no? Nuevamente todo parece recaer en una singularización y no en una pluralidad. A mí en este punto me interesa rescatar la pluralidad también como un gesto quizás micropolítico, ¿no? que permita que nos encontremos y que nos reconozcamos incluso en estas diferencias, ¿no? Para no recaer en lo que la compañera mencionaba de quizás una posición feminista radical, transexcluyente, donde también se comete una contradicción, ¿no? Porque si el feminismo originalmente, ¿no?, trató de reivindicar y de empoderar a las mujeres, usar la misma palabra con la cual quiere empoderar a alguien como insulto porque es un varón trans y decirle mujer, es caer en una contradicción que muy probablemente no sea beneficiosa para la lucha y para los intereses que estimo todos, todas y todes estamos teniendo en este momento histórico. Digo, poder separar a la Iglesia del Estado para que ningún cuerpo con capacidad gestante tenga que ser obligado a parir, ¿no? Y por supuesto que se pueda... que el aborto sea ley, porque para mí, o sea, no tiene lógica el argumento que utilizan para decir que no. Pero sí reconocer que en ese no hay un dispositivo de poder que todavía se mantiene vigente y que tiene que ver también, me parece, estas son preguntas que me hago, con una tradición de pensamiento católico apostólico romano en el cual la culpa, ¿no?, tuvo un papel preponderante. La misma culpa freudiana del superyo y la misma culpa que nos quieren hacer creer que tenemos que tener por desear a quien deseamos y por acostarnos con quien nos acostamos y etcétera, 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 ¿no? Entonces, en esto de los criterios de normalización, me preguntaba también si quizás hay un texto de Zygmunt Bauman que se llama... La modernidad líquida, me parece, donde él habla de dos tipos de sujetos, ¿no? En primer lugar, dice que las leyes se crean básicamente porque no sabríamos vivir sin ellas. Y
Y en este sentido distingue como dos tipos de sujetos, el sujeto de iure y el sujeto de facto. El sujeto de iure es sería el sujeto que se atiene a esta ley, ¿no? y termina resultando hasta condescendiente con este sistema, y el sujeto de facto es el que, digamos, toma la rienda de su vida por sí mismo, misma, y digamos, hace de su vida lo que quiere. Dentro de todo lo que se puede, ¿no? Hacer lo que uno quiere, porque por otro lado también tenemos un sistema que todo el tiempo nos está frenando y frenando y frenando. Esas son algunas cosas que me preguntaba. Con respecto del cuestionamiento que dio pie a este encuentro, ayer hablábamos con ella y la verdad yo no sé si existe un presente feminista y no binario. Me voy a permitir el derecho de la duda, primero porque no tengo todas las respuestas del mundo. Segundo, porque prefiero las dudas antes que las certezas, porque gracias a que me permití dudar, también pude tener una vida un poco más vivible. Y digo esto de que no sé si realmente existe un presente feminista y no binario, justamente por todas estas coyunturas. En primer lugar, lo que mencioné al inicio, los intentos de borramiento de la memoria, los debates del colectivo llamado Provida, ¿no? Y todos sus argumentos que son totalmente falaces, pero que sin embargo hacen que hoy el aborto no sea ley, ¿no? O sea, creo que es un dato no menor y como para no subestimar. Y después, por otro lado, porque, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, hay otra institución, que es la Real Academia Española, que dice no. Entonces hay un montón de políticas alrededor de nuestro movimiento que, por supuesto, hacen fuerza para que nada de todo lo que querramos que ocurra, ¿no? Y con respecto al no binarismo o al lenguaje inclusivo, en 1492 Antonio de Nebrija dijo: la lengua es amiga del imperio. Y el tipo, la tenía re clara, porque hoy en día la lengua sigue siendo amiga del imperio, porque hablamos de lenguaje inclusivo y mucha gente se te ríe en la cara. Y desde mi experiencia como docente, tengo colegas que no quieren saber nada con el lenguaje inclusivo, o incluso me han llegado a decir: te está todo bien con el lenguaje inclusivo, yo lo rebanco, pero en el pizarrón no lo escribas porque después los chicos lo copian y no está legalizado. Entonces decís, bueno, listo, ok, la lengua sigue siendo amiga del imperio, y nuestra tradición de pensamiento occidental es una tradición profundamente binaria y dicotómica. Desde la lengua, por ahí que es el área de competencia que quizás manejo un poco mejor, la gramática estructural está dividida en dos: sujeto y predicado. Desde la gramática textual también, posición temática y posición remática en el discurso. O desde la gramática textual de Fillmore, ¿no? Una palabra y su entorno de casus y caso. Ferdinand de Saussure: significado, significante, sintagma, paradigma, sincronía, diacronía, ¿no? Y todo parece ocurrir en un universo donde la cosa es de a dos siempre, ¿no? Entonces, cuando pienso en el no binarismo, no pienso solamente quizás en un atravesamiento personal que hace que yo no pueda o que tenga la certeza de que no soy ni muy, muy, ni tan, ni varón ni mujer, sino que pensar en esto me hizo pensar en un montón de otras cosas que algunas de estas las estoy compartiendo en este momento, ¿no? Cómo toda nuestra tradición de pensamiento ha sido una tradición binaria, dicotómica, y que también ha fundado, por supuesto, centro y periferia. Pero ahora, hete aquí, sin la periferia, el centro no existe.
pero casualmente nos dicen a nosotros que somos la minoría. Pero si nosotros miramos un poco a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que no somos la minoría, de que la minoría es la que detenta el poder político y económico, que nos hace creer a nosotros que somos una minoría, pero que sobre esa creencia también se siguen fundando los sistemas binarios. Digo, sexo fuerte, sexo débil, superior, inferior, mujer, varón, sujeto, predicado, clase alta, clase trabajadora, baja, clase baja porque nos estamos todos muriendo de hambre. No sé, estudiante aprobado, estudiante desaprobado, el que pasa de año, que no pasa de año. No sé, la persona que gana, la persona que pierde, el yin y el yang. Claro, bueno, pero, ¿viste? O sea, toda la tradición de pensamiento nuestra está escrita en dos. Entonces, digo, a mí esto a priori me genera mucha duda. Me genera mucha duda porque, no por el pensamiento binario, sino porque el binarismo es dicotómico y al ser dicotómico termina siendo excluyente. Y acá, no sé, pienso, divide y reinarás, ¿no? A veces hasta, no sé, en una relación cercana ni te podés poner de acuerdo, divide y reinarás porque es tengo razón o no tengo razón. Y a veces, para mí, no sé si es tan importante. Quizás lo importante sea, para mí por lo menos, me puedo equivocar, y si en algún momento descubro que me equivoco, ojalá me vuelvan a invitar para decirles, bueno, no, realmente me equivoqué. Pero quizás lo interesante sea aprender a convivir con la diferencia, que es lo que todo el tiempo se ha querido borrar, se ha querido normalizar. En los discursos educativos, la tendencia sigue siendo una tendencia normalizadora, igualadora, cuando la realidad también demuestra que hay escuelas que no reciben presupuesto y que en un contexto socioeconómico determinado es prioritario antes que la persona esté alimentada y después que reciba la educación que los discursos de la ley dicen que tiene que recibir. Pero si nosotros miramos un poco los discursos que la ley educativa dice que tenemos que dar con lo que está pasando en la realidad material, y nosotros tenemos como 20 años mínimo de atraso, ¿no? Y nuevamente, uno dice la ley de educación sexual integral, que es un avance y está buenísima, pero que se puede mejorar, porque todavía la ley de educación sexual integral tiene un artículo que dice procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. O sea, yo no tengo ni la chance de tener la igualdad de trato y oportunidades. Las personas trans, ¿dónde están las personas del colectivo travesti? ¿Dónde están en ese discurso? La ley sigue siendo una ley normalizadora y binaria. Aún con el enorme progreso que ha significado tener una ley de identidad de género, ¿no? Pero en la escuela no se da. Y si se da, es para decir cómo embarazarse, cómo no embarazarse, ¿no? Y no podés hablar del aborto porque no es ley, pero sí podés hablar de la pastilla del día después. Entonces digo, bueno, empecemos, o estaría bueno empezar a replantearse y a poner en cuestionamiento, no sé, absolutamente todo. Y en ese sentido, bueno, ya como para ir cerrando, porque en realidad a mí me interesa más que se arme un diálogo a estar digo, incluso hasta la disposición de esta sala. Nosotros estamos acá en una tarima, hablando de cómo construir una relación horizontal. Y ustedes están del otro lado escuchando, queriendo ver cómo construimos una relación horizontal. Digo, nuestros cuerpos, nuestras corporalidades, la arquitectura, la manera de pensar parecería estar construida sobre la base de una jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a leer un texto
que escribí hace un tiempo, porque me encontré con un libro de Henri Bergson y dije, bueno, voy a escribir un delirio, ya fue. Y se llama El género y lo moviente, reflexiones en torno del género desde la perspectiva bergsoniana, y por supuesto que puede estar todo mal. Las categorías temporoespaciales parecieran ser analizadas por algunas ramas de la filosofía como enunciados biunívocos y mutuamente interdependientes. El universo y todo lo que en él habita sería una parte contenida en esta relación. Los cuerpos, las identidades entonces, no escaparían a esta coyuntura que pareciera ocultar, o cuando menos no morir en el intento de la inexorabilidad del devenir en la gestión de las identidades. La teleología de este trabajo pretende demostrar que, así como para Henri Bergson el espacio es la expresión racionalizada del tiempo, y este último no existe más allá de un ideal pasible de ser separado en cronos y kairos, y que en tanto anterior al espacio lo contiene, los cuerpos, en tanto ocupante de esa expresión racionalizada que es el espacio, son expresiones racionalizadas del género, el cual, al igual que el tiempo, no existiría más allá del ideal que pervive en el enunciado que lo evoca. Asimismo, se intentará proponer la perspectiva analógica tiempo-género en la medida en que, siendo el primero la expresión que racionalizada configura la idea de espacio, es posible pensar que el género o la idea subyacente que de éste posee el inconsciente colectivo deviene como forma de expresión racionalizada en un cuerpo que cumple o no aquella expresión de género, que la idea de género por sí misma llevaría implícita. Ya lo dice el mismo Bergson. La palabra será entonces la misma, como lo decíamos, cuando el paso sugerido sea el mismo, y nuestro espíritu atribuirá a cosas diversas la misma propiedad, se las representará de la misma manera, en fin, las agrupará, bajo la misma idea en todas partes donde la sugerencia del mismo provecho a sacar de la misma acción a realizar suscite la misma palabra. Aquí se observa cómo la palabra, en tanto agrupa bajo una misma idea cosas diversas, ofrecería una representación estática de las mismas, es decir, apelando a los criterios de la lógica, predicaría siempre una misma cualidad a sujetos diversos. Es que, continuando con la relación de contigüidad tiempo-género, si el tiempo no existe más allá de un ideal de tiempo simbolizado por medio de cronos y kairos, el género, quizás, tampoco existiría, o por lo menos el género como una palabra singular, más allá de los límites discursivos del propio sintagma. Tomando como parámetro el criterio de performativos que tienen todos los enunciados, noción planteada por Austin y retomada por Judith Butler en sus estudios acerca del género, podemos decir que el lenguaje construye realidades a través de la repetición constante de determinados actos que lo confirman. Así, los universos llamados femenino y masculino existen en la medida en que son constantemente performados a través de un discurso que se visibiliza en la praxis cotidiana y en la gestión de las corporalidades. Por lo tanto, urge la necesidad de cuestionar los discursos en aras de cuestionar los sistemas de género. Es menester romper la dualidad sujeto-predicado planteada por Aristóteles, para quien esta noción es inmanente a la categoría de juicio, categoría a su vez dada por la inteligencia, el famoso logos. Es que la inteligencia per se, en esta ubicuidad de las cosas, puede volverse reduccionista, lo cito a Bergson. Cuando reaccionamos de manera idéntica a percepciones diferentes, decimos que estamos ante objetos del mismo género. Cuando reaccionamos en dos sentidos contrarios, repartimos los objetos en dos géneros opuestos. Por definición, entonces, será claro aquello que pueda resolverse en generalidades, será oscuro lo que no se reduzca a ellas. Final de cita. En este punto, cabría preguntarse si tanto generalidades como particularidades no observarían una cierta oscuridad, dado que en ambos casos pareciera desprenderse la premisa de que existe una consecuencia A para una causa A, la generalidad de reaccionar de manera idéntica ante percepciones diferentes, en palabras del propio Bergson, lo que conduce a la idea de claridad, y una consecuencia B para una causa B, la reacción en dos sentidos contrarios, la generación de opuestos, la oscuridad, en tanto incapacidad de ofrecer una generalización, en tanto ni A ni B parecieran existir más allá de lo estático que representa la inteligencia.
Bergson se encargará, al parecer, de derruir la noción de logos aristotélico en pos de una intuición prevaleciente, ya que la primera, dice el filósofo, parte de lo inmóvil, mientras que la segunda de lo durativo. Para la intuición, lo esencial es el cambio en cuanto a la cosa, tal como la entiende la inteligencia, es un corte aplicado en medio del devenir. La intuición, apegada a una duración que es crecimiento, percibe allí una continuidad ininterrumpida de imprevisible novedad. Por tal motivo, pensar el género como una relación sintagmático-paradigmática, en tanto cadena de sentido que vehiculiza cadena de significados, es pensar desde lo inmóvil y por lo tanto estanco. En este sentido, podemos afirmar que así como el tiempo deviene, el género en tanto ideal deviene del mismo modo que éste. De la misma manera, si el tiempo no existe más allá de la idealización que se hace de éste, y dado que los géneros se construyen tanto en los cuerpos como en los discursos en cuanto performativos, estos últimos, considerados enunciados realizados en una cadena temporal llamada significante aplicando la teoría saussuriana, constituirían una idealización posterior a una idea primera de género, con mayúsculas, en tanto enunciado de carácter universal. Así, podemos pensar los géneros tanto como el tiempo no serían reales, sino ideales. Por lo tanto, hablar de géneros es volver al platonismo del desideratum, aquello a lo que se aspira, mas nunca se alcanza. Probablemente la concepción del tiempo en Bergson, y llevada a nuestro análisis de los géneros, esté más cercana al rizoma de Leuciano que a la linealidad aristotélica, en cuanto a la duración sería, y cito a Bergson, emanación ininterrumpida de la novedad. Tal vez lo interesante sería plantearse si realmente podemos hablar de géneros como categorías atribuibles a los cuerpos, y solamente a los cuerpos, en la medida en que estos constituyen, de acuerdo con el filósofo Volpreciado, ficciones somatopolíticas. Antes sería necesario pensar en que los géneros también constituyen una ficción. En virtud de esto, se los podría considerar una ficción legopolítica, tomando la acepción helénica de lego, que el verbo lego significa decir, en tanto carácter lineal del significante, un significante que dice políticamente. De esta manera, no es inviable pensar que, al enunciar un género, la ficción somatopolítica de los cuerpos se torna simultáneamente una ficción legopolítica que enuncia unas determinadas maneras de nombrarse y habitarse, realizadas por medio de una performatividad, pero que sin esta se desvanece, como la idea de tiempo, que también se desvanece sin el cronos y sin el kairos. Por supuesto que estas ficciones están normalizadas por un discurso del que ya hemos hablado. Hacer este viraje epistemológico nos proporcionaría un nuevo modo, una nueva opción posible de realidad, no ya organizada, sino en permanente dinamia. El arreglo de la realidad no se impone a nosotros de modo ineluctable, proviene de nosotros. Lo que hicimos podemos deshacerlo y entonces entramos en contacto directo con la realidad. Deshacer la realidad es, siguiendo la línea de este trabajo, deshacer los géneros y los cuerpos para una resignificación continua. Es también un llamado a la conciencia para que quepan las subjetividades abyectas con sus ficciones somato y legopolíticas, para que se hagan visibles las multiplicidades indistintas, ya que, y cito a Bergson, si el movimiento es una serie de posiciones y el cambio una serie de estados, el tiempo, y por lo tanto los géneros, están hechos de partes distintas y yuxtapuestas. Y que la lógica habitual proteste y se incomode, porque si esto ocurre, entonces algo habremos hecho bien. Gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, soy docente y justamente esta mañana me pasó algo que me incomodó un poco y me dejó pensando, y justamente ustedes lo mencionaron. Yo estaba con un alumno y una alumna y les digo, bueno, chiques, y el pibe me dice, no, chiques no. Y bueno, ¿por qué? Porque la Real Academia no lo acepta. Bueno, pero la Real Academia, entonces, en un momento dice, bueno, yo lo que quiero saber es que vos me contestes lo siguiente. Si acá se está quemando la escuela, se incendia la escuela, entonces me dice el pibe, y vos decís, salgan todos. ¿Quiénes salen? Entonces les digo, y mirá, estamos todos y todas acostumbrados y acostumbradas a que salimos todos. Pero en un futuro, le digo, esto va a cambiar. Entonces van a salir todas y todos y todas nos vamos a quedar. Y las mujeres nos vamos a quemar. Y bueno, fue como la respuesta, pero me quedé pensando en esto de lo binario. O sea, el todo, la toda.
y lo que no sabemos del alumnado, ¿no? Y bueno, está bueno, también el pibe viene de un contexto y una cuestión familiar, bueno, ni tengo que explicar. Obviamente repite un discurso porque tiene 14 años. Y bueno, me dejó pensando, y ya que ustedes lo mencionaron, me pareció, bueno compartirlo, ¿no? Que hoy hoy salimos y mañana, qué sé yo, nos quemamos, ¿o no sé. No, salimos igual. Yo digo No que, nos importa. claro, yo digo, si se está quemando la escuela, aunque digas salgan todas, los varones también van a salir. Así que ahí no va a importar el género que uses en el discurso. Claro, después la piba la compañera le dijo eso, le contestó eso también, o sea que estuvo bueno el intercambio. Pero yo digo, bueno, salgan todos, me quedo con mi bandera y me quemo. Pero bueno, es importante que esto que vos decías de la ESI también, en las escuelas, no en todas las escuelas hablamos de educación sexual integral, y como debe ser. Así que no sé si por ahí hay algún otro docente acá que pueda contar la realidad de algunas escuelas. Yo en las 2 escuelas que trabajo, sí, por suerte podemos hablar, pero bueno, no todos y todas. Gracias. ¿Querés contar la anécdota de ayer que estuvimos charlando de las diferencias que notamos, ¿no? Entre lo que ocurre en grandes ciudades y lo que ocurre... O contala vos. Ayer, hablando de todo esto, ¿no? Charlábamos con ella y decíamos, bueno, pero también, digo, nosotros, nosotras, nosotres, estamos acá hoy todos juntos, y Rosario es es considerada una de las grandes ciudades de la Argentina, ¿no? Lo mismo Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero, no sé, tuve la oportunidad de viajar por varios lugares, el año pasado, el anterior y el anterior del país, donde no se habla de feminismo, no se habla de género, y si no sos heterosexual, estás, pero condenada o condenade, ¿no? O sea... No va a importar mucho cómo lo digas, digamos. Entonces también remarcar esto, ¿no? Y poder darnos cuenta de los espacios a donde podemos y tenemos la oportunidad y el privilegio, ¿no? De poder juntarnos a charlar, a discrepar, a estar en acuerdo, en desacuerdo, pero a preguntarnos. Porque esto yo no lo he visto que ocurra en ciudades no hegemónicas, digamos, ¿no? Y cuando vos hablabas de, bueno, el contexto del que viene y la realidad de la que viene este chico, yo me la imagino, no solo porque me ha tocado dar clases, sino porque yo vengo de un barrio muy periférico. Y en el barrio en el que vivo yo, allá en la capital federal, que es el barrio Piedrabuena, lo pueden googlear si quieren después, yo nunca he visto un festival transfeminista. Y si yo quiero ir a un festival transfeminista o a un encuentro transfeminista, me tengo que mover mucho tiempo. Ahora tengo auto, o sea, puedo usar el auto. Si no, tengo que viajar 1 hora o 1 hora y media para poder ir y poder construir el pensamiento. Entonces, digo, me parece genial que estemos hoy acá, pero no perdamos de vista que por fuera de lo que parecería ser lo hegemónico, hay un montón de cosas que no ocurren. Y hay un montón de situaciones donde me ha tocado escuchar de estudiantes que me han venido a contar casos de abuso que están completamente normalizados, porque todavía cuesta mucho sacar los pensamientos y las reflexiones de espacios hegemónicos. Y en este punto yo quiero hacerme cargo del privilegio que tengo de poder haber accedido al capital cultural y de poder haberme encontrado con el transfeminismo,
que me hizo pensar en un montón de cosas que, como han visto, exceden el transfeminismo per se. Por eso, cuando nos planteábamos esto de la pregunta, que yo vine con una postura, yo creo que todavía no hay un presente transfeminista y no binario. Lo pienso también desde esta experiencia de vivir en un barrio muy periférico, que está incluso en la capital federal, pero donde nunca he visto un debate o un evento masivo, y que en otras provincias, saliendo de las capitales o de las ciudades hegemónicas, hay un montón de cosas de las cuales no se habla. Y todos sabemos que uno de los grandes lemas de la dictadura era el silencio es salud. Pues no, el silencio no es salud. Pero está bueno que podamos también, como un gesto amoroso, de ver y de sentir el privilegio que es haberse acercado a esta manera de pensar, a esta manera de vivir y a esta manera de hacer política. Porque hay un montón de personas a las que no les llega. Y ojalá podamos todos, todas y todes tomar la palabra y llevarla ahí, a donde nos llega. Porque me parece que en ese gesto, que es un gesto micropolítico también, hay una potencia de cambio enorme. Este año me fui de vacaciones a Salta y estaba con mi novia y pasábamos por las puertas de las iglesias, gente llena de fieles adentro escuchando misa. Y yo pensaba, bueno, ahora entiendo por qué tantos votos en contra. Y mirá que la marea verde es enorme, pero hay un montón de personas a las que no les está llegando. Entonces, yo me lo pregunto ahora, después de haber visto esto, antes no me lo preguntaba, ¿qué podemos hacer para que este privilegio que tenemos lo podamos hacer llegar a donde no llega? Y quizás en unos años la iglesia no esté llena de fieles escuchando misa y sintiendo la culpa cristiana por gozar, por tener sexo, o lo que sea. Creo que ese es un gesto o algo que me vengo cuestionando de cómo hacer y qué hacer. Entonces, ¿y qué te vas a enojar con el pibe? No. Le decís, mirá, ahí está otra realidad. Yo lo quería. Mirá, está esto otro. Si querés te cuento. ¿Ves? Este es otro modo de vivir que no te jode a vos y no jode a nadie. Y no pasa nada. Y está todo bien. Y por ahí el pibe le hace un clic la cabeza y se empiece a preguntar lo mismo que hoy nos estamos preguntando todos. Pero bueno, no sé, esto es lo que yo pienso. Me puedo equivocar. Cuando hablábamos ayer de estas cuestiones decíamos cómo, por ejemplo, en Tucumán se obligó a una nena de 11 años a parir, digamos, y después a tener una cesárea porque no era un aborto, y cómo se niegan los derechos y demás, y cómo cuando nos corremos acá mismo en Rosario a algunos pueblos o algunas ciudades cercanas, ser lesbiana, ser torta o ser puto no es lo mismo que en la ciudad, y mucha gente se tiene que ir de esos lugares a las ciudades más grandes para poder vivir sus realidades. Y donde las familias muchas veces acompañan a sus hijas en estas
orientaciones o decisiones y muchas veces no, y es muy difícil. Entonces digo, solo evaluar la realidad que vivimos acá es complicado, porque encima Rosario es como que es muy de avanzada, es como que estamos muy siempre al frente del feminismo, las luchas, y somos muchas en las calles, pero nos corremos un poquito y la realidad cambia. Y con respecto al lenguaje, que yo soy así como muy fanática del lenguaje inclusivo, digo, cuando queremos llegar, tenemos muchas maneras de utilizar un lenguaje inclusivo sin que utilicemos la E. Y cuando queremos ser disruptives, usemos la E para molestar, para decir algo, para incomodar, porque muchas veces también lo necesitamos. Pero de última puedes decir, bueno, quienes, no todos los que hicieron el trabajo, quienes hicieron el trabajo me lo pueden alcanzar. Digo, es como que tenemos recursos. Pero esto que yo decía antes de que la heteronormatividad y el binarismo se militan, también se militan desde el discurso. Es decir, nos enseñan a que cuando dicen todos, vamos las nenas, a que cuando dicen Día del Niño, estamos incluyendo a las nenas, a que no hay otra realidad más que nena-nene. Entonces me parece que está bueno empezar a deconstruirlo desde nuestras realidades en casa. Es decir, si tenés un hija que puede decir, no, ¿y por qué el Día del Niño y no de la niña? Y yo, o que puede decir, no dijeron que decir, mis hijas de 5 años ya lo hacen. Y digo, y a lo mejor es un privilegio, ¿no? Poder estar en un lugar donde si no las nombran no se van. Pero me parece que, ¿y por qué digo un privilegio? Porque estamos enseñándole eso, pero en las escuelas no se enseña. Entonces me parece que a lo mejor desde los pequeños lugares que tenemos de hacer esa militancia en contra de este binarismo está bueno, y que cuando veamos que incomoda este lenguaje, que ya no tiene vuelta atrás, porque lo están utilizando los adolescentes y para mí no tiene vuelta atrás, pero cuando veamos que incomoda, busquemos otra forma, porque es mejor llegar con el mensaje que nos cierren la puerta porque molestamos con la manera en que lo decimos. A mí me gustaría también que pensáramos, si podemos, nos preguntáramos y demás, o por lo menos es la pregunta que yo me hago todo el tiempo, en qué a nosotros, qué en nuestros ámbitos, porque como que también insistimos mucho, ¿no? En la educación, los chicos, las chicas, los chiques, y resulta que somos adultos endurecidos, recuadrados. Pienso en el movimiento de mujeres, en esta ciudad, ¿sí? Que se supone que es de avanzada. Y a mí me interesó mucho participar hoy y escucharlas, porque me sonó a aquella vieja del 86, Existencia Lesbiana. Si no me nombro, no existo. ¿Y cómo alguien puede negar mi existencia? Si estoy acá. ¿Cómo puedo pensar que este presente no es no binaria si conozco a personas no binarias? Si hablo con ellas, si me enseñan, si me insisten en cómo nombrar, ¿cómo puedo pensar que eso no es presente? ¿O de quién en realidad estoy esperando que venga a decirme que ahora sí puede ser presente? ¿O cómo podría pensar que no es feminista, que no es transfeminista? En esta ciudad avanzada, 2 años van que usamos mujeres, lesbianas, trans, y 2 años, es nada, ¿eh? Fue una lucha de años. Ir hoy al movimiento de mujeres y decirle, yo soy lesbiana, no soy mujer. ¿Cómo negás la concha? Porque creo que piensan eso. Cuando yo como lesbiana la adoro en realidad, ¿no? Esta cosa. Entonces, ¿hasta dónde esa réplica de normatividad, no hetero, pero normatividad, hasta dónde el feminismo? Yo la pregunta que quisiera hacerme, o que me hago todo el tiempo, que me gustaría que nos hiciéramos, a ver cómo podemos instalarla en... A veces creo que muchas mujeres que quieren y que integran el movimiento feminista no se hacen todas las preguntas que se tienen que hacer.
a las cuales sí a lo mejor lesbianas, no binarias, trans, estuvimos obligadas a hacérnosla porque fue existencial. No sé hasta dónde estas mujeres se hacen. Realmente piensan en lo que significa, porque me quedé muy pegada a esta frase que habías puesto, Loreley, la última, cómo buscar una estrategia que sea políticamente correcta. Y fíjate cómo está instituido que lo políticamente correcto es lo que no incomoda, cuando políticamente correcto sería venir a romper con todo si esto no sirve para nada. Sí, bueno, yo comparto con vos que tenés razón, que decir que el presente es no binario es negar la existencia de personas no binarias. Por ahí yo lo que quería decir en el momento en que lo dije fue que necesitamos más, necesitamos que puedan ser es decir, que necesitamos que puedan ser reconocidas desde los lugares en que necesitan ser reconocidas. Y creo que las leyes tienen un papel importante porque también están negando una existencia. Entonces digo, bueno, esta cuestión de salir a pedir que esos límites de la política que fuimos corriendo de a poco con militancia y todo eso se sigan corriendo y que sigan reconociendo la existencia de personas más allá de lo impuesto políticamente porque les sirve a alguien, ¿no? Y esto que vos decías de las preguntas y de que nos hacemos o que no nos hacemos, creo que también en lo que nos sucede en el feminismo es que estamos todo el tiempo llegando y que cada vez llega más gente y que estamos como todo el tiempo arrancando y empezando y que eso también nos pone en un lugar de aprendizaje continuo. Y el tema de ser políticamente correcta, me refiero a esto de las etiquetas, ¿no? Porque muchas veces cuando planteamos el no binarismo o ser queer y demás, es como que a lo mejor perdemos las etiquetas que bien o mal, para mí son necesarias para las luchas. Esto que vos decís, yo me quiero nombrar como lesbiana y tal vez estoy cayendo en una etiqueta, pero necesito decir que soy lesbiana porque necesito que se me reconozca mi identidad como es. Entonces digo, cómo ser estratégicas y pensar bien en el momento de movernos o de emprender las luchas en que no estemos cayendo en lugares comunes. Esto que yo decía antes de que yo creo que en este momento el feminismo es cisexista en su mayoría. Y me parece que lo somos. Y ahí me contradigo porque digo, yo soy lesbiana, pero bueno, también digo, soy mujer cis, bueno, no, soy mujer cis, no, soy lesbiana. Digo, todas estas contradicciones que se van dando a medida que avanzamos y que vamos conociendo y que tenemos que ir deconstruyendo. Por eso digo que me parece un momento difícil. Estamos en el medio de la ola, estamos inmersos en este lugar, en este momento en que están pasando un montón de cosas, donde hay un montón de identidades que estamos diciendo o que están diciendo este feminismo está siendo excluyente, necesitamos que se abra, como pasó en otro momento. Entonces me parece que a lo mejor ahora querer dar respuestas es difícil por esa cuestión. No sé si me expliqué o hice más lío. Coincido, yo en realidad tampoco quiero ni dar respuestas a nadie porque no las tengo, ni que nadie me las dé porque si no nos quedamos sin preguntas. Sería, cuando hablaba de políticamente correcto no quiero decir que no movilicemos nada, sino que busquemos la manera en que esa movilización que hagamos no nos haga perder identidades políticas o lugares que tuvimos que tomar para emprender determinadas luchas. Está claro, el tema sería que el para adentro, porque es como para afuera, para adentro, cosa que a mí creo que nos ha llevado a lugares terribles eso, ¿no? Lo mismo es la misma posición que toma un diputado, la misma discusión. Sí, seamos para afuera, para adentro. Cuando la gente dice, bueno, pero hacia adentro del movimiento, seamos más. Hacia adentro del movimiento, seamos más cuidadosos. ¿Sí? Que entendamos que cuando una feminista dice que no entiende el idioma inclusive, está tomando una posición política y tiene que entenderlo, porque es ahí donde no vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a ir para afuera si no? Me parece que esas son las cuestiones, pero yo vuelvo a esto de cómo negamos la existencia
nuestra. ¿Cómo alguien puede poner en duda que este no es el presente? Que viene a volarme la cabeza, no para decirme que estoy equivocada, sino que tengo 1000 posibilidades más de vivir la vida mejor. Sería eso, me parece. Y que estaría buenísimo que pudiéramos encontrarle ese sentido de apertura, nada más, ¿no? Afirmando, siempre afirmando, porque sería esa la idea. ¿Alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Me siento un poco responsable por la pregunta que invita al conversatorio. Joaquín, ayúdame. Porque, como dijeron las compañeras, la primera preguntaba sobre el futuro. Cometimos un error en el flyer y después nos llevó unas semanas. Dijimos, tenemos que empezar a difundir la actividad. Y le dije yo a Joaquina, ¿y si ponemos presente? Y bueno, y se armó todo este estallido que está buenísimo. Creo que presente es porque, sin haberlo pensado tanto, se me venía todo esto que vos decís. Entonces, y veníamos después del 8 y después muchas cosas así, bueno, y lo pensamos. Pero, bueno, Joaquina me habilitó, así que creo que tendría que estar acá bancando la pregunta. Me encanta que se haya disparado para este lado. También recordando que están los libros de Sasa a la venta, 349 pesos salían. La bajada del librito a mí me resuena mucho y creo que tiene que ver también con esto de las no etiquetas, eso de los géneros fluidos. Te quería preguntar por eso, digamos, esto autobiografía, soy Sabrina, soy Santiago, géneros fluidos y algo más. Y bueno, y si eso de los géneros fluidos me da como la sensación de la no etiqueta en absoluto, digamos. Lo fluido es algo completamente en movimiento e intercambiable. No sé si querés desarrollar algo o hacer una mini presentación de qué nos encontramos en ese material, ya que no lo has presentado en Rosario, por lo menos. Sí, bueno, me da un poco de pudor hablar del libro. Pero sí, básicamente es una autobiografía, un extracto de la vida, que siempre es algo muy subjetivo y es bastante imposible, ¿no? Contar toda una vida en un libro, porque mientras la estás contando está sucediendo, ¿no? Pero me pareció que estaba lindo hacerlo, en primer lugar, porque a mí me permitió, no sé, encontrarme con cosas y sanar otras tantas a nivel personal, familiar y demás. Y después porque me puse a mirar y, no sé, al menos acá yo no había encontrado una autobiografía de una persona abiertamente declarada como persona de género no binario, persona de género fluido. Y dije, bueno, puede ser interesante porque a lo mejor contar esto, que quizás a mí me parece una experiencia, algo cotidiano, hace que otras personas se puedan identificar o decir, che, a mí también me pasaba. Porque yo, para poder acercarme un poco más a esta incomodidad que sentía y que a veces todavía siento, no sé, hasta he puesto videos de YouTube a ver qué onda, qué pensaban otras personas, qué decían, porque yo no tengo el saber acabado. Pero bueno, a lo mejor este libro, modestamente, sea una instancia de encuentro para un otro, una otra, un eotre. Y afortunadamente, hasta madres de hijes me han escrito para decirme, no sé, leí tu libro, me encantó, a mi hija le pasa esto, y de repente me encontraba hablando con una mamá a la que no conocí, no conozco, y me decía, yo quiero que mi hija crezca libre, que sea lo que quiera hacer. Bueno, es un lindo reconocimiento, digo, más allá de quizás el gesto de decir voy a hacer esta autobiografía porque no hay una autobiografía de una persona no binaria todavía. A mí el libro me genera este tipo de satisfacciones, ¿no? Y ojalá que si lo leen lo puedan disfrutar, y si les sirve para la vida, mejor.
es simplemente un recorte de algunas cosas de mi vida, con un estilo de escritura muy, muy cercano a lo que podría ser un posteo de Facebook, un mail. Nada, eso, me da mucha vergüenza hablar del libro. Y salió el año pasado. Entonces hay que leerlo. Sí, si tienen ganas. Hola. Hola. Yo soy estudiante de secundaria. Ajá. Y... Uy, qué nerviosa, por Dios. No, lo que... Justo con respecto a lo que estabas diciendo recién, me parece que al feminismo, al transfeminismo, lo que le queda es hablar del no binarismo. Porque incluso cuando se piensa a las personas trans, se las encaja en lo binario. Y en mi escuela hay muchísima gente no binaria. Y creo que si esas charlas, esos debates se hubiesen dado antes, les hubiese ayudado muchísimo a comprenderse a sí mismas y no creer que debían encasillarse y pensarse como que eso no existía directamente. Como que lo trans era solo una cosa y no todo lo que es y todo lo que hay detrás. Y me parece que si se pudiese dar en la escuela estaría genial, aunque es un poco utópico ahora. Pero me parece que, como decía ella, eso tiene que hacer el feminismo ahora, ¿no? Hablarle a todas las identidades y no volver a encasillarnos una y otra vez. Bueno, primero, hola. Segundo, qué lindo que te hayas acercado. ¿En qué año estás? En quinto, bien. Bueno, vos sabés que sobre esto que vos decís, a mí en quinto año me pasó tuve una experiencia porque caí en la escuela religiosa. No caíste en la pública. Yo no caí en la pública, me mandaron a la escuela religiosa y bueno, después tuve que hacer los trámites para no ser más. Doble trabajo, ¿viste? Y estaba repartiendo los flyers de la Marcha del Orgullo del año 2003 en los recreos de la escuela y vino la profesora de catequesis y me dijo, por mi nombre anterior, ay, Sabrina, me dice, lo que pasa es que vos no sabés lo que querés. Y yo la miré y le dije, profesora, no se confunda, yo sé muy bien lo que quiero, tome, ¿por qué no viene a la marcha? ¿No? Situaciones como esa, fue en el año 2003, en una escuela católica, apostólica, romana, ¿no? Con todas las de la ley, todavía se siguen repitiendo, y no solo en las escuelas religiosas, y no solo en las escuelas privadas. En las escuelas públicas pasa lo mismo. El año pasado, una vicedirectora de una escuela en la que daba clases me llamó a las 8 de la noche, sabiendo quién soy, cuáles son los pronombres con los que quiero ser tratado y demás, porque lo dije públicamente y porque lo dije también en medios y porque estoy harto de no poder decir, profesora Testa, me dice, mire, la llamo para que por favor se tome como normal, así, que había ingresado un estudiante trans al curso donde yo estaba dando clases de lengua y literatura. Mientras yo estaba cursando un seminario en la maestría de estudios y políticas de género, ¿no? Entonces yo la escuché a la señora y dije, no es momento de contestar porque me estoy enojando mucho. Y dejé pasar una semana para que se me baje la bronca y porque a veces cuando uno contesta en la bronca es más difícil construir un consenso y no sé, ¿viste? O por lo menos a mí me sale así. Antes de enojarme lloro y antes de responder del enojo lo dejo pasar un rato y cuando se me pasa un poco ahí hablo. Y llegado el momento hablé, le digo, mire profesora, discúlpeme,
Pero que usted me llame a mí a las 8 de la noche, a mi teléfono celular, para pedirme como normal, que me tome como normal, que tenga un estudiante adentro del aula, sabiendo usted quién soy, qué hago, a lo que me dedico y mi identidad cuál es, como poco me ofende. Entonces yo le voy a pedir, por favor, que a mí no me llame más, que se dirija a mí en el horario de trabajo y que no me vuelva a pedir nunca más que me tome como normal que una persona esté accediendo a algo que es un derecho humano, que es la educación. Me dice, no, bueno, sí, profesora, mire, a usted la llamé porque sé cómo es, pero a otros profesores les hice firmar un acta. Ah, sí, le digo, sí, y la llamé por requerimiento del DOE y el ACE. ¿No? El DOE es el Departamento de Orientación, no sé, hay tantas siglas en educación que ya ni sé. Y el ACE es el asesoramiento socioeducativo. Cuestión que le digo, sí, bueno, ahora me voy a hablar con ellos. Entro a la oficina del DOE y el ACE, les repito toda esta misma situación que no voy a volver a contar para no hinchar. Y se me quedan mirando y me dicen, ¿sabes qué podemos hacer por vos? ¿Qué? ¿Ves esta fotocopia de la Ley de Identidad de Género? Se la podemos dejar en el escritorio a la vice para que se ayorne. Y yo me quedé y dije, listo, esto es todo lo que pueden hacer por mí. Bueno, por mí y por todas las personas que tienen derecho a acceder a la escuela y por todos, todas y todes les docentes trans y no binarios que nos vamos a parar en un aula o que ya nos estamos parando en un aula para poder hacer un ejercicio mejor del derecho humano a la educación. Y yo le dije, ustedes hagan lo que consideren conveniente, pero a mí se me vuelve a repetir esta situación y yo de acá me voy a denunciarlos a la inspección. Y por favor, a mí me empiezan a tratar con estos pronombres, con este nombre y cambien mi nombre en el registro de firmas. ¿A qué voy con todo esto? A que lo que pasó en el año 2003 en una escuela privada, católica, apostólica, romana, es muy parecido a lo que me pasó el año pasado en una escuela pública. Entonces, a veces pienso, digo, la ESI, ¿es para las y les estudiantes? ¿O primero tendríamos que agarrar nosotros como adultos responsables que somos, o que nos decimos que somos, porque a veces lo dudo, y mirarnos a nosotros y hacer no sé, una reflexión interna y dejarnos de joder, ¿no? Con decirle a las otras personas cómo vivir, qué son, qué no son, a qué baño entrar, cómo vestirse o cómo dejarse de vestir. Porque cuando dije la escuela atrasa mínimo 20 años, hablaba también de esto. 2003, 2018, ¿cuántos años pasaron? Entonces, cuando vos decís, yo creo que el transfeminismo tiene que hablar de todo, porque no se tiene que callar, ¿no? Una de las tantas cosas que podría hablar, y que en algunos lugares se está hablando, es de no binarismo. Así que yo estoy de acuerdo con vos, pero no es de lo único para mí que tiene que hablar el transfeminismo. El transfeminismo puede, y no sé si debe, porque a mí con lo que debe o no debe ser, me da un poco de escozor. Pero tiene y puede hablar de cualquier cosa. Porque se está hablando también desde un discurso que ha sido silenciado y oprimido durante muchos años, durante la constitución del discurso historiográfico. La historia la hicieron los varones cis, los que tuvieron el acceso primero a la educación. Después, las mujeres empezaron a reescribir la historia. Hoy, las personas trans, travestis y no binarias estamos reescribiéndola de nuevo con nuestra propia voz. Por eso creo que el feminismo o los feminismos y los transfeminismos no pueden callarse más. Y tienen el derecho y hasta poner la obligación
de hablar de todo y para todes. Y salir de estar solamente o tan metido en determinados lugares geográficos y colectivizarlo, horizontalizarlo. No sé, ¿qué opinan? ¿Que sí? Un comentario porque vos decís que puede, que tiene, pero es muy difícil hablar de algo que uno no conoce. Y muchas veces no sé hasta qué punto, para mí realmente, si yo, mujer, cis, me pongo a hablar de personas no binarias, me siento en Orsay, ¿no? ¿Por qué yo? Si ¿me explico? O sea, necesito que en realidad las personas no binarias tengan, y eso sí lo podemos hacer quienes somos no binarias, tengan la posibilidad de poder expresar su voz, de poder hacer oír su palabra. Entonces, me parece que por ahí muchas veces eso, que algo así, Lorelei estaba, vos esbozaste, como que esa necesidad de hablar por, que muchas veces hay, o esa cuestión de abrir para que alguien pueda hablar, ¿no? Y los espacios hay que tomarlos y hay que dejarlos tomar también, ¿no? Me parece que eso es importante. Nada, eso, ¿no? Que como mujer cis no me siento habilitada en mi palabra, ni en mi discurso, ni en nada para hablar por, ni para dar permiso para. Yo quiero decir algo. A mí me parece que Sasa estaba diciendo esto de que los transfeminismos tienen que hablar de todo y que las mujeres cis son parte de los transfeminismos, pero hay otras identidades dentro de esos transfeminismos que sí pueden hablar. Entonces, por ahí lo que yo decía antes, esta cuestión de que el feminismo es cisexista, porque parece que las mujeres cis tienen que hablar de todo. Y en realidad los transfeminismos están compuestos por muchas identidades donde cada identidad puede hablar de sí misma dentro de lo que son los feminismos. Y bueno, eso mismo que vos decías, me parece, el no tomar la palabra por otros, pero entender que también están adentro. Claro, tal cual, digo, si también están adentro, el que transfeminismo hable significa que esas personas puedan hablar y no que las mujeres cis siempre. Es como que hay una reacción en automático, ¿no? De que la mujer cis tiene que salir a dar todas las respuestas, y creo que es algo que tenemos que pensarlo para poder empezar a desactivarlo. No, basta. Es una pregunta, por ahí es un poco complicada, pero voy a intentar. Para vos. No, para vos. Yo ya respondí. No, bueno, tal vez no, digamos, nada que ver con lo que veníamos charlando. Yo soy médica y, bueno, en realidad trabajo todos los días garantizando interrupciones de embarazo, pero también pasé por algunas instancias de atención de personas trans. Y me pasa lo mismo en la atención de situaciones de embarazo no deseado, que un poco el sistema de salud en Rosario está organizado de forma de territorializar las prácticas. Sin embargo, la atención de las personas trans es una de las pocas que no se ha logrado y que al día de hoy existe un solo consultorio en el cual se atienden las y los trans y eso, digamos, inclusive no otras disidencias. Y bueno, mi participación en esos meses de ese consultorio me fui así muy mal, digamos, primero porque era totalmente médica hegemónica y también porque me parecía como muy estereotipada. Después la realidad es que las personas disidentes después cuesta que lleguen a otros lugares, digamos, porque en la mayoría de lugares son expulsadas. Bueno, en ese contexto la pregunta es un poco cómo fue tu transcurrir por un sistema de salud o de otras personas no binarias que estén acá y cómo pensás que tiene que ser en términos ideales. Yo creo que las instituciones como la escuela o la salud siguen reproduciendo la idea de un modelo, en el caso de la salud, un modelo médico hegemónico, ¿no? Yo creo que el modelo médico hegemónico no va. Que a mí me gusta más pensar en el paradigma de la medicina social.
Pero me parece que hay mucho trabajo por hacer en el sistema de salud para poder correrse de ese modelo médico hegemónico. Porque todavía escuchás a personas detentando una posición de saber que es ahistórica, universal y el Magister Dixit. Y no va, porque evidentemente casos así te demuestran que la medicina no es... no le puede dar respuestas unívocas a todas las personas, porque finalmente termina siendo una ciencia también social. Y en mi caso particular, yo conseguí testosterona en gel con una receta trucha. Y estuve más o menos 2 años leyendo y viendo videos y tratando de acopiar la mayor cantidad de información posible para hacerlo por fuera. Y lo hice un tiempo y después lo dejé. Pero nunca pisé un hospital. Y acá estoy. No me fue mal. Nada. Bueno, hola, yo soy Gabriela y también pensaba desde el lado que habla Pali, desde la medicina hegemónica también de lo que es, soy abogada, desde el derecho hegemónico y también te escuchaba hablar bastante la ley, la norma, la lucha para las diferencias, desde las diferencias. Entonces siempre me hace mucho ruido, incluso sin desconocer obviamente la importancia de la ley de identidad de género, la importancia de todas las convenciones de derechos humanos que tenemos, porque son lugares de donde nos paramos para reclamar y para luchar. Pero ¿cómo hacemos como para que no nos quedemos cortas y cortos y cortes y sigamos y nos quedemos en esto de seguir instituyendo, de seguir cristalizando, porque el derecho también tiene esta lógica de la modernidad, el derecho es norma, justamente. Entonces, ¿cómo podemos construir desde otro lugar como para que justamente no sea el derecho quien nos termine normalizando? Porque cuando llegó la ley de identidad de género ya también era vieja, porque la realidad ya había pasado mucha realidad. Entonces, cuando la norma llega, la norma también cristaliza y niega otras identidades, por ejemplo, y niega otras realidades. También hay fuertemente dicotómica, fuertemente jerarquizante, y ni hablar si pensamos que esas normas tienen que ser por cuestiones que le llaman de seguridad jurídica. Bueno, mujer es esto, personas trans es esto, todo está perfectamente diagramado, pero digo, ¿cómo podemos, y peor aún cuando llegamos a quienes son quienes interpretan las leyes? Entonces digo, ¿quiénes son los jueces y las juezas? Los jueces, porque la mayoría son varones, que hoy interpretan cuáles son nuestros derechos, y creo que muchas veces también quedamos en el movimiento de mujer, en el movimiento de las disidencias, en los feminismos y transfeminismos, en esta encerrona de que estamos poniendo como mucho al Estado, mucho, sí, le estamos poniendo mucho, le estamos dando mucho poder y por ahí nos olvidamos o no estamos buscando planes B en cómo autogestionarnos algunas cuestiones. No sé si lo podemos pensar juntos y juntas. ¿Cómo era la pregunta? No hay pregunta. Bueno, yo siempre yo siempre no. En realidad hace un tiempo me vengo preguntando qué pasaría si de repente todas las leyes, o por lo menos todas las leyes de nuestro país, se escribieran con una X o con una E. ¿Qué sería de todo eso, no? Porque de hecho, no sé, hace muy poco tiempo salió el primer DNI sin reconocimiento de sexo-género en Mendoza. Y hace menos tiempo aún, a una activista travesti le reconocieron en su DNI como femineidad travesti. Pero sin embargo, y yendo a un plano un poco más, no sé, de la vida práctica,
el sistema de aportes jubilatorios es binario. Las licencias por maternidad o paternidad, nuevamente, son binarias. Entonces, ¿qué pasaría si de repente empezáramos a escribir todas las leyes que ya están escritas en materia de derechos adquiridos, pero colocando una X o una E? Me parece, qué sé yo, para mí este es un punto de comienzo. Pero no sé. Ahora no sé. Yo pensaba dos cosas. En primer lugar, esto de que decís, la verdad tampoco sé, la pregunta que hiciste tampoco sé, pero digo, esto de que decís si no le estamos dando como mucho poder al Estado, si no estamos esperando mucho del Estado, y en una parte pienso que sí, y digo, mandemos toda la mierda y tratemos de hacerlo de otra manera. Y en otra parte pienso lo que decía Pali, esto de ¿y cómo conseguís la testosterona en gel si sale 900 pesos, si no hay una política pública que iguale las posibilidades de quienes no la pueden comprar? Entonces digo, bueno, no le mandemos toda la mierda, porque por ahí es lo que nos puede poner en algún y entre comillas lugar de igualdad de posibilidades de acceso. Pero por otro lado, también pienso que aún las luchas que llevamos desde los movimientos feministas, desde los movimientos transfeministas, siguen teniendo esta trampa binaria, porque, por ejemplo, hoy estamos luchando por la paridad. Estamos luchando por la paridad. Y entonces, vuelvo a la pregunta esta de cómo hacer para hacer un feminismo que sea no binario sin perder políticas de lucha que también son estratégicas. Porque si no luchamos por la paridad, va a estar lleno de hombres como hasta ahora. Entonces, de hombres cis. Entonces, es como que también nos vamos encontrando en encerronas. Y esto era lo que yo planteaba, cómo hacer para ir hacia lugares no binarios sin perder las luchas que estamos llevando adelante desde lugares que son binarios, porque todavía no encontramos la manera de llevarlo de otra. Me parece que es para pensar, no para cerrarlo, no se puede o no, digo, para pensarlo. Pero bueno, nada, la respuesta es ni idea cómo. Por eso decía, ¿por qué dije que sí a esta charla? Me quedaba con ganas de preguntarles así algo chiquitito en torno a las narrativas mediáticas y pensar si tenían alguna reflexión, ya que abríamos esto con el conversatorio, las preguntas del público con educación sexual integral, y cómo vieron el año pasado en esta tira del prime time, cómo se abordó este tema, sabiendo que también hay en Netflix otra serie que instala el tema de la educación sexual. ¿Cómo lo ven desde los medios, que pareciera que intentan como meterlo en agenda o por lo menos abordarlo, y con qué cuidado o no lo han hecho? ¿Desde los medios mainstream? Sí, hablo de 100 días para enamorarse, que en una de esas no hablo más de la ficción, cómo instalan así en la ficción estos temas. Y bueno, ya que mencionás el caso de 100 días, voy a hablar de 100 días y nada más. A mí me hizo ruido que para interpretar el papel de un varón trans no hayan elegido en un casting a un varón trans actor, porque no es que no hay, es que no los eligen los medios mainstream, por un lado. Por otro lado, sí me pareció interesante que se empezara a instalar en un horario central una palabra como la palabra transgénero, ¿no? Entre otras tantas palabras. Porque también eso habilita que se conozca. Sí, por supuesto, hubiese preferido y me hubiese encantado ver a un varón trans interpretando el papel de un varón trans. Rescato como positivo esto otro, que se empezó a instalar y se empezó a nombrar y se empezó a ver que adentro de las escuelas secundarias esta realidad existe. El año pasado di una entrevista para un programa de radio que conduce Horacio Cabac. Y me pregunta, me hizo dos preguntas que me hicieron ruido. Me dice una,
¿por qué crees que la ley de cupo laboral trans no se reglamenta? Y yo le respondí, mirá, a mí esa pregunta no me la tenés que hacer. Esa pregunta se la tendrías que hacer al poder de turno, que teniendo la potestad de poder reglamentarla, no la reglamenta. Porque yo no te puedo responder por qué no se reglamenta. Esa pregunta es para el poder de turno. Y después me hizo otra pregunta, me dice, ¿y vos creés que, algo así, no recuerdo exactamente las palabras, pero la tópica era, ¿vos creés que a una persona como Lizzie Tagliani le darían trabajo en una oficina? Y yo le respondí, le digo, yo no voy a hablar de Lizzie Tagliani porque no la conozco y no me parece ético hablar de una persona que no conozco, pero sí te puedo decir que a mí lo que me preocupa es que los medios, yo no quisiera pensar que los medios hegemónicos de comunicación utilizan a las personas trans con fines humorísticos. Eso es lo que me preocupa. Pero de Lizzie no voy a hablar porque no la conozco. Entonces, yo creo que el tratamiento, creo que los medios están abriéndose al tema por varios factores. En primer lugar, porque hay una emergencia que se observa en la realidad material de un movimiento transfeminista que cada vez con más frecuencia sale a la calle y produce, no sé, libros, empieza a producir una teoría travesti como la que está produciendo Marlene Guayar, por ejemplo. Y entonces los medios toman esto y lo muestran. Eso por un lado. Por otro lado, pienso, por supuesto, que también un medio hegemónico es una empresa y probablemente les reditúe un negocio hablar de todo esto. En donde yo digo, listo, entonces nuestras vidas no son nada. Nos están usando. Bueno, yo voy a ver cómo uso ese minuto de cámara para poder hablar y para que todas las personas que no saben que existe, exista. Pero esta es mi manera de pensar, es mi posicionamiento. Si a mí me convocan a hablar, me dicen hablar para gente que no sabe nada. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Si yo tampoco sabía nada antes. Me empecé a informar, me empecé a juntar, me empecé a reunir, me empecé a cuestionar. Por ahí, no sé. De esta manera se abre un nuevo cuestionamiento y una persona que antes no se preguntaba nada, se lo pregunta porque los consumos culturales de los medios masivos de comunicación son bastante paupérrimos, ¿no? Y por otro lado también hay un protocolo, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es un protocolo para tratamiento en medios de comunicación de cuestiones de género. Yo creo que también visibilizan un poco por esto, ¿no? Para decir, bueno, estamos siendo inclusives, pero, qué sé yo. Como para mí son varios factores, no hay uno solo. Está por un lado esto, de que hay una emergencia, una situación, de que estamos ganando espacio. Por otro lado, una cuestión de, bueno, si el medio es una empresa, evidentemente debe de ser negocio, y esto me hace dudar, y también me hace pensar, bueno, está listo, si yo soy un negocio para vos, voy a salir a la cámara y voy a hablar de aborto, de apostasía, de separación de la iglesia del Estado, de género, de no binarismo, de clase alta y clase baja, y voy a aprovechar ese minuto para poder decir, porque así como voy yo, puede ir cualquiera. Y por otro lado, esto último, ¿no? De lo políticamente correcto, que a veces también me hace ruido, pero en lo personal. Con respecto a la elección de quién interpretó el personaje, coincido absolutamente con Sasa de por qué no buscar un varón trans, pero también quiero contar algo que me pasó hablando con un varón trans, que me comentaba que cuando vio a, no me quiero equivocar en el nombre, pero creo que Alejandro Iglesias se llamaba el varón trans que había estado en Un Gran Hermano. Sí. Bueno, este chico decía, yo
creía que era una lesbiana masculina. Es un pueblo de acá cerca. Yo creía que era una lesbiana masculina. Hasta que lo vi a Alejandro Iglesias en Gran Hermano y supe que existían los varones trans y me di cuenta que yo soy un varón trans. Entonces yo decía, más allá de lo nefasto que es Gran Hermano, ¿cómo le sirvió a una persona para poder identificarse, para poder nombrarse, para poder reconocerse en su identidad? Entonces me parece que bueno, eso, que a veces la televisión, como es tan masiva, como llega a un montón de lugares donde no podemos llegar de otras maneras, esas aproximaciones que hacen, que a veces no son del todo correctas, sirven para esto, para generar dudas, como decía Sasa, para poder meter en alguien esa cuestión de decir, bueno, y si yo soy eso, y bueno, y me parece que desde ese lugar es válido que se hable. Y por otro lado, el que se trataran algunos temas como la Ley de Educación Sexual Integral desde las series o desde este lugar, me pareció importante el año pasado, donde la gente antiderechos que se autodenomina Provida estaba diciendo en una primera instancia, es decir, el 13 de junio, pidamos la Ley de Educación Sexual Integral. Y después, el 8 de agosto, decían, ¡ay, la Ley de Educación Sexual Integral les va a enseñar a los chicos de 4º grado a hacerse una paja! Entonces, y empezaron a hablar cosas terribles. Entonces... los van a toquetear, bueno, las cosas terribles y mentirosas que se decían. Me parece que, bueno, que si desde algunos lugares se puede meter el otro discurso, nuestra mirada, nuestra realidad y lo que realmente contiene la Ley de Educación Sexual Integral, aunque sea chiquito, es importante aprovechar esos espacios, como decía Sasa, y hacerlos rendir en nuestro favor. Muchas gracias, Sasa. Gracias. Gracias.